Buenas noches amigos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo una pequeña exposición sobre una patología, se llama el síndrome Steven-Johnson. Bueno, les traigo esta exposición a raíz de que la semana pasada recibimos un pacientito, bueno, fue recibido un pacientito en el servicio de emergencia del hospital donde yo suelo rotar. Entonces, me pareció bastante interesante el caso, nunca había visto un caso de estos, así que bueno, el doctor con el cual yo roto, el doctor José Antonio Ramírez Sáenz, al cual le envió un saludo, me encargó de exponer el tema, ¿no? Al día siguiente, ¿no? Es un pacientito que había consumido eritromicina, ¿no? Entonces había hecho una reacción adversa a este medicamento, ¿no? Si bien es cierto, es una patología extraña y rara y poco frecuente, debemos tenerlo en cuenta ya que suele ser diagnóstico diferencial de muchas otras patologías dermatológicas, ¿no? Y más aún porque en el medio en el cual nosotros vivimos, o sea, en el Perú, muchos pacientes o muchas personas se automedican y consumen fármacos de manera inescrupulosa, por decirlo así, ¿no? Sin prescripción médica, ¿no? Sin tener en cuenta las reacciones adversas de estos fármacos, ¿no? Hay una lista muy grande, muy amplia de fármacos que te pueden llevar a ser el síndrome Steven-Johnson, ¿no? Bueno, sin nada más, bueno, vamos a empezar con esta pequeña exposición. A manera de introducción, bueno, cuando uno revisa las guías, cuando uno revisa las publicaciones, eh, va a encontrar siempre el síndrome Steven-Johnson asociado a la necrólisis epidérmica tóxica, ¿no? Siempre va a haber, me encuentro estudios, ¿no? Síndrome Steven-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica o NEC, como vemos acá, ¿no? Bueno, es la misma enfermedad, es la misma enfermedad. Lo único que lo que diferencia del uno al otro es el grado de severidad y de afectación, ¿no? Por así decirlo, vamos a decir que el síndrome Steven-Johnson es una fase leve, ¿no? Leve. Y la necrólisis epidérmica tóxica es una fase severa. Sin embargo, hay una patología intermedia, que es un traslapado, que se denomina así, ¿no? Traslapado entre el síndrome Steven-Johnson y el NEC. Entonces, para podernos adelantar un poquito y para que vayan entendiendo más o menos, el síndrome Steven-Johnson es una reacción a fármacos, a infecciones, a muchas otras cosas, de la cual va a afectar a menos del 10% del cuerpo. Si hay una afectación del menos del 10%, es catalogado como síndrome Steven-Johnson. Si es de 10 al 30%, va a ser un traslapado entre el síndrome Steven-Johnson y la necrosis epidémica tóxica. Si hay una afectación mayor del 30%, ya va a ser un NEC. Esto a manera de introducción porque ya lo vamos a explicar más adelante nuevamente, ¿no? Entonces, como le dije, es la misma enfermedad, pero lo único que diferencia es el espectro, ¿no? De reacción nada más, ¿no? Bueno, el síndrome Steven-Johnson, descrito en el año de 1922 en dos niños con síndrome mucocutáneo agudo, ¿no? Estos pacientes presentan conjuntivitis purulenta severa, estomatitis severa, necrosis extensa de mucosas y máculas purpúreas, ¿no? Sin embargo, en el año de 1956, cuatro pacientes que fueron también estudiados y estos pacientes presentaban erupción similar a una piel escaldada, ¿no? Estos pacientes presentaban lesiones cutáneas más severas que el síndrome de Steven-Johnson y también tenían áreas de necrosis, ¿no? Y desprendimiento de la piel, ¿no? Así que se le denominó así, ¿no? Necrosis epidérmica tóxica, ¿no? Bueno, acá hay unas imágenes. Bueno, estas imágenes, para explicarles, las saqué de un caso clínico. Hay un caso clínico de un niño de 8 años del 2001 en un hospital de Cuba, el cual hace una reacción adversa a un fármaco, con el cual no lo reportan, y él ingresa así, ¿no? Esa es la foto inicial, ¿no? Él ingresa con un síndrome de Steven-Johnson bastante grave, ¿no? Ya catalogado como una NEC, ¿no? Y después de la evolución es esta fotito, ¿no? Menos afectación. Y entonces podría decirse que es una cuestión de Steven Johnson, ¿no? Entonces, de manera didáctica les pongo estas imágenes, ¿no? Este tipo de pacientes debe ser cuidado o tratado en UCI, ¿no? Va a haber inestabilidad, va a haber inestabilidad, ¿no? Taquinia, polignia, pues esos pacientes suelen ser suelen agravarse bastante, ¿no? El síndrome Steven-Johnson leve, pacientes realmente un poquito más estables, ¿no? Hemodinámicamente hablando. Bueno, para no perder la visión,
Síndrome Steven-Johnson, un cuadro más leve, y el NEC es un cuadro ya más severo, ¿no? Bueno, en lo que respecta a la epidemiología, el síndrome de Steven-Johnson dice que la incidencia del síndrome de Steven-Johnson es de 1 a 4 por millón de habitantes, ¿no? Con una mortalidad del 1 al 5%. En lo que es el NEC, de 1 a 6 por millón de habitantes al año, con una mortalidad de 25 al 35%. O sea, estos pacientes que hacen NEC tienen más propensos a la muerte, ¿no? Estos dos pacientes son una amenaza esos dos patologías, perdón, son una amenaza para la muerte, ¿no? Por eso no debemos de perderlo de vista y debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, pero el NEC es un poco más grave, ¿no? Bueno, en el tercer ítems les traigo un datito bastante importante, ¿no? Dice que VIH de 1 por mil habitantes por año, ¿no? Les traigo este dato porque según las guías que había revisado, nos refiere de que cada día más se reportan casos de pacientes con VIH asociados a síndrome Steven-Johnson. Entonces, todos debemos de tener en cuenta eso, ¿no? Inclusive algunos autores dicen que son hasta 15 pacientes por mil habitantes por año, ¿no? Que es una buena cantidad. Entonces, a tener mucho cuidado en estos pacientes que hacen también sarcoma de Kaposi, ¿no? Porque es una patología asociada a cáncer, ¿no? A inmunodepresión, ¿no? Entonces, debemos tenerlo bastante en claro este casito, ¿no? Dice acá, 20% de los casos se presentan en edad pediátrica, ¿no? Tener en cuenta en los niñitos, por ejemplo, el caso que les he explicado anterior de estas fotos es un niño de 8 años, ¿no? Bueno, tenerlo en cuenta. 5 al 20% puede ser desencadenada por infecciones. Bueno, el síndrome Steven-Johnson, en lo que es la etiología, son las causas. Los que más pueden provocar esta patología son los fármacos, ¿no? Entonces, dentro de esos fármacos, en primer lugar están las sulfas, ¿no? Las sulfas, está el alopurinol, ¿no? Están los antibióticos, la eritromicina, ¿no? Entonces, pero muchas de las causas también son infecciosas, ¿no? Dentro de los virus tenemos al Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Dentro de las bacterias, pero tenemos al Mycoplasma pneumoniae, al Streptococcus beta hemolítico, ¿no? Dentro de los virus que pueden provocar síndrome Steven-Johnson está el virus de la influenza, el Epstein-Barr virus, el VIH, el herpes simple, ¿no? También está relacionado a AINES y algunas guías que yo había revisado también nos habla de algunas vacunas que producen esto, ¿no? Vacunas antivirales como la varicela, como el sarampión, la rubiola, la hepatitis B, ¿no? Y como les dije, también está relacionado a neoplasia, ¿no? Carcinomas, linfomas, enfermedades linfoproliferativos que pueden llevarte a estos cuadros, ¿no? Bueno, y en el último ítem, dentro de las complicaciones oculares, dentro de las complicaciones que hacen estos pacientes, las complicaciones oculares son las más frecuentes, ¿no? Más del 50% de estos pacientes hacen complicaciones oculares, ¿no? Keratoconjuntivitis, entropion, simbraflarón, etcétera, que lo vamos a aplicar más adelante, ¿no? Y en algunos reportes, como dice aquí, hasta el 91%, o sea, casi la totalidad de estos pacientes van a hacer complicaciones oculares, ¿no? Es por eso que a estos pacientes se le debe hacer una interconsulta a oftalmología, ¿no? De lo más pronto posible, ¿no? Bueno, sigando. En lo que respecta a la presentación clínica, eh, la guía que he revisado para poner estas diapositivas nos habla de dos fases, una fase aguda y una fase tardía o avanzada. Sin embargo, hay otra guía pediátrica que nos habla de tres fases, primera fase, segunda fase, tercera fase. Le he puesto las dos clasificaciones por una razón que les voy a dar más adelante. Bueno, le voy a decir la razón. La razón es porque hay preguntas tipo ENAN, tipo, salud, tipo síntoma médico que nos preguntan sobre el síndrome Steven-Johnson, ¿no? Y nos dan, por ejemplo, qué signo se presenta en síndrome, en qué fase se presenta tal signo, ¿no? Entonces, si uno revisa una guía, va a decir la fase tardía, ¿no? O segunda fase.
Pero si otro revisa otra guía, va a ver que de repente puede presentarse la tercera fase, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esas cositas, ¿no? Pero bueno, lo vamos a revisar más adelante. Como les dije, lo que es la presentación clínica, estos pacientes al inicio de la enfermedad la sintomatología es muy inespecífica, ¿no? Son pacientes con fiebre, con prurito ocular, con odinofagia, ¿no? Que les duele al comer. Conforme avanza el cuadro clínico, ya van a haber manifestaciones cutáneas, perdón, ¿no? Máculas, libidinosas eritematosas, flictemas, ¿no? Ampollas, eritemas, ¿no? Y va a haber unas lesiones atípicas, ¿no? Consideradas como tiro al blanco, ¿no? Como lo vamos a ver en una imagen más adelante. Y conforme sigue avanzando el cuadro, posteriormente ya va a haber desprendimiento de grandes áreas de piel, ¿no? Lo que es catalogado como un signo de Nikolsky positivo, ¿no? El síndrome de Nikolsky positivo, bueno, vamos a hacer hincapié en esto. El síndrome de Nikolsky positivo es es un signo en el cual los pacientes con el síndrome de Steven-Johnson hacen flictemas, ¿no? Hacen ampollas. Estas ampollas son delgadas, de pared delgada, que uno al tocarlo, que el clínico al examen físico lo toca y se revienta, o sea, se rompe el tejido y se abre, la herida y deja carne viva la piel, ¿no? Si eso pasa, eso se denomina síndrome Nikolsky positivo, ¿no? Que no es patognomónico de esta enfermedad, de esta patología, ¿no? Lo que sí es porque se presenta en otras patologías, como por ejemplo el pénfigo vulgar, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante, el pénfigo vulgar tiene también signo de Nikolsky positivo, ¿no? Pero no hay que perderlo de vista este signo, ¿no? Y bueno, va a presentar esta afectación de las mucosas orales y genitales, ¿no? Con eritemas, con erosiones, ¿no? Aquí vemos flictemas, ¿no? Entonces, si uno lo toca, se abre y se rompe, entonces es un signo de Nikolsky positivo, ¿no? Estas, esas son las lesiones, como les dije, tiro al blanco, ¿no? En Diana también se les llama, ¿no? ¿No? Bueno, aquí vamos a ver unas imágenes de lesiones maculopapulares, ¿no? En manos, ¿no? En forma de Diana, de tiro al blanco, como lo pueden ver, ¿no? Son atípicas. Y esto es lo que es el signo de Nikolsky, ¿no? Positivo, ¿no? Y lo leamos, ¿no? La piel se enrojece y se recolecta fluido debajo de ella hasta que la piel se desprende y queda solo la base roja en carne viva, ¿no? O sea, se puede reventar solo el flictema o la ampolla o inducida por el tacto, ¿no? Y va a ocasionar esto, ¿no? Y acaba una lesión mucocutánea, ¿no? En caso en la lengua, ¿no? Los labios también vemos, ¿no? Eritematosos con eczemas. Entonces, son casos típicos de un paciente con síndrome de Steven-Johnson. Y como les dije, la mayoría de pacientes suele hacer dentro de las complicaciones, complicaciones oculares, ¿no? En este caso, panconjuntivitis, ¿no? Edema periorbitario, formación de bulas, úlceras oculares, iritis, erosión corneal, va a haber fotofobia, simbreflarón, ¿no? El pacientito, el niñito presentaba fotofobia, ¿no? Y simbreflarón, ¿no? El simbreflarón, bueno, es la adhesión de la parte interna de la conjuntiva al globo ocular, ¿no? Se va a adherir. Vamos a ver una imagen más adelante, ¿no? Como dije, aquí están, ¿no? Las manifestaciones oculares, ¿no? La conjuntivitis, ¿no? Este es el simbreflarón, ¿no? La parte interna del párpado se está uniendo con el globo ocular, ¿no? Lo vamos a ver más adelante más bonito para que lo puedan entender. La segunda fase o la fase tardía, ya esta fase es la que nos deja secuelas, ¿no? Una pregunta de banco dice, ¿cuál de las fases de presentación clínica del síndrome de Steven-Johnson te deja secuelas? Pues la fase tardía, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces la respuesta era esta, la fase tardía. En la fase tardía vamos a ver pacientes con hipopigmentación de la piel, ¿no? En el 62,5%, según nos refiere a la literatura. Va a haber una distrofia del lecho unguial, va a haber ya cicatrices hipertróficas, ¿no? Las secuelas, una de las secuelas son cicatrices hipertróficas, o sea, cicatrices grandes, engrosadas, ¿no? Va a haber serostomía, ¿no? Y alteración pancreática exocrina, insuficiencia exocrina pluriglandular y disfunción pancreática. Este datito no lo perdamos de vista, ¿no? No lo perdamos de vista, ya les voy a explicar por qué, ¿no? Alteración del páncreas exocrino. Entonces, esa ya es una fase tardía, ¿no? Un paciente parece un NEC, ¿no? Más que un síndrome de Steven-Johnson, ¿no? Mucha afectación. Serostomía, ¿no? Atrofia unguial, ¿no? Imágenes para que vean. Y las secuelas oculares dentro de la fase tardía o el ojo seco, ¿no? Paciente con ojo seco, ojo rojo, ¿no? Triquiasis, ¿no? Que es
que es, la literatura nos refiere que es el crecimiento de las pestañas hacia adentro, ¿no? Y que comienzan a fastidiar el globo ocular, ¿no? El simbeflarón, que también ya les dije, que es la unión, o sea, se comienza a unir el globo ocular con la parte interna del párpado, ¿no? La distiquiasis, que también es cuando las pestañas se ponen hacia adentro, ¿no? Y comienzan a rozar y a molestar dentro del globo ocular, pérdida de la visión, entropión, que es, bueno, ya lo saben, ¿no? Que el párpado crece hacia afuera, ¿cierto? Bueno, úlceras corneales, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son complicaciones ya graves, ¿no? Cicatrizaciones, ¿no? Va a haber disminución de las secreciones, lo que va a conducir a un ojo seco, ¿no? Bien, dentro de las complicaciones oculares es más o menos la evolución, ¿no? Pacientes que presentan primero conjuntivitis, luego va a haber una neovascularización, después se va a opacificar, ¿no? Mira cómo vemos aquí, la queratinización, y el último es el simbeflarón, ¿no? Que es la unión, como les dije, del globo ocular a la parte interna del párpado, ¿no? A manera simple, ¿no? Y este es este es un cuadro distinto de la clasificación, como antes lo hemos visto, primero se clasifica en fase aguda y después fase tardía, ¿no? En otra guía, que es una guía pediátrica, nos refiere esta clasificación, ¿no? En tres fases, la primera, segunda y tercera fase. La primera fase llamada fase aguda. Entonces, en la fase aguda, como le dije, primero va a haber signos inespecíficos, ¿no? Signos y síntomas inespecíficos, ¿no? Como fiebre, congestión ocular, prurito, malestar de deglución, lesiones cutáneas tempranas en tórax, ¿no? Eritemas y lesiones mucosas de la mucosa bucal, genital, ¿no? Conjuntivitis, ¿no? En la segunda fase ya va a haber a largas áreas de desprendimiento epidérmico, ¿no? Signo de Niskorsky positivo, ¿no? Entonces, bueno, la presentación de ampollas, zona de erosión, necrosis, ¿no? Y en la tercera fase ya deja secuelas, signos de o hipopigmentación, ¿no? Atrofia de uñas, ojos, simulaflarón, entropión, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí este datito, ¿no? Insuficiencia endocrina pluriglandular y pancreática. ¿Por qué les dije se acuerdan que les dije que grabaran esto? Porque hay una pregunta tipo ENAN que vi la vez pasada, nos decía, ¿no? ¿En qué fase de la presentación clínica de síndrome Steven-Johnson el paciente presenta insuficiencia exocrina pluriglandular y pancreática? Y las alternativas había primera, segunda, tercera, cuarta y quinta fase. Entonces, si uno hubiese revisado solamente una guía y lo hubiéramos visto con la guía anterior, hubiéramos puesto, como dice, hay dos fases, aguda y tardía, entonces hubiéramos marcado segunda fase, ¿no? Pero no, sin embargo, la clave era esta, ¿no? Tercera fase, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también en esas cositas, ¿no? Para nuestra preparación, para futuro. Entonces hay que revisar también otra literatura, ¿no? No había fase tardía, entonces la respuesta era tercera fase, ¿no? En lo que respecta al espectro, ¿no? Bueno, aquí como les dije, ahí la patología se llama síndrome Steven-Johnson, pero según la gravedad se va a dividir entre, ¿no? Síndrome Steven-Johnson propiamente dicho, síndrome Steven-Johnson traslapado con NEC y el NEC, ¿no? En la necrosis epidérmica tóxica. Entonces lo que le decía aquí, ¿no? Cuando hay una afectación de la superficie corporal menos del 10%, va a ser un síndrome de Steven-Johnson. Cuando va a haber una afectación del 10 al 30%, se va a llamar síndrome de Steven-Johnson traslapado con NEC. Y cuando va a haber mayor del 30, bueno, hay más del 30% de afectación de la superficie corporal, va a haber ya un NEC, ¿no? Una necrólisis epidérmica tóxica, ¿no? Aquí, bueno, síntomas sistémicos frecuentemente casi no aparecen. Acá no, siempre son síntomas sistémicos, ¿no? Un caso de un paciente con NEC es un paciente con inestabilidad, ¿no? Con alteración de la conciencia, inclusive, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Bueno, ese cuadrito para que lo repasen de repente. Aquí está un cuadrito didáctico, ¿no? Miren cómo vemos síndrome Steven Johnson, menos del 10%. El traslapado, el overlap, como dice acá, del 10 al 30% y la necrosis, la NEC, ¿no? Un cuadro más complicado, pues, ¿no? Para que no lo pierdan de vista esto. Bueno, en lo que respecta a esto, su tipicidad genética, debemos tener en cuenta de que en lo que respecta a la fisiopatogenia o la fisiopatología, no hay no hay un mecanismo claro de cómo exactamente se produce esta enfermedad, ¿no? Muchos hablan de una apoptosis de los queratinocitos, ¿no? Sí, pero lo que sí se ha determinado y lo que sí se ha identificado, que hay un proceso inflamatorio agudo, ¿no? Consecutivo a la acción de complementos inmunes, ¿no? Mediados por la hipersensibilidad, ¿no? Y que bueno, que va a producir todo este cuadro clínico, ¿no? Sin embargo, otros estudios nos hablan de que hay una susceptibilidad genética, ¿no? Y que está asociado
a algunos tipos de HLA, ¿no? Se han hecho estudios y se han encontrado una relación con el HLA B1502 y con el HLA 5801, ¿no? El HLA B1502 está asociado a chinos Han, imagino que es una clase de chinos, que hay una asociación fuerte con síndrome de Steven-Johnson y el consumo de carbamazepina, ¿no? Estos pacientes consumen carbamazepina y si tienen este HLA-25 pues van a reaccionar mal, ¿no? Y en el caso del 5801, pacientes chinos con reacción a allopurinol, ¿no? Entonces no debemos de perder de vista, ¿no? El HLA-1502 asociado a carbamazepina y el 5801 asociado a allopurinol, ¿no? Son estudios que se hacen y se los traigo para que ustedes, ¿no? Y como les dije, dentro de los desencadenantes, están los fármacos que les traigo aquí, ¿no? En este caso los antibióticos, los betalactámicos, la sulfa, los quinolonas, los antipilépticos, el allopurinol, los AINES, los quimioterapios y otros, ¿no? Como el paracetamol, como nos dice aquí, ¿no? Eh, Hay estudios que dicen de que, bueno, dice que dentro de los que más se encuentran reportados, en el primer lugar y que encabeza toda esta lista, está el allopurinol, ¿no? Seguido del trimetoprim, sulfamethoxazol, ¿no? Y de la sulfonamida, ¿no? Son los que más causan reacción adversa a medicamentos, ¿no? Eh, y dentro de los antibióticos están las aminopenicilinas, las cefaloporinas, las quinolonas, ¿no? También están los anticonvulsivos, ¿no? Entonces no debemos perder vista, ¿no? En la cabeza está el allopurinol, las sulfas, el trimetoprim, sulfamethoxazol, dentro de los antibióticos, ¿no? Las cefalosporinas, las quinolonas, ¿no? Que causan estas estas reacciones adversas, ¿no? Y como les dije al inicio, dentro de los agentes infecciosos están los virus, las bacterias, ¿no? El herpes simplex virus, el Epstein-Barr virus, el varicela zoster. Dentro de las bacterias, Mycoplasma, Yersinia, Brucella, etcétera, etcétera. Y vacunas, ¿no? No contra la difteria, la BCG, la polio, el tifus, ¿no? Entonces, son causantes de síndrome Steven-Johnson, ¿no? Dentro del diagnóstico, bueno, el diagnóstico en sí nos dice que es un diagnóstico netamente clínico, ¿no? Y que se evalúa según el área superficial, el síndrome Steven-Johnson, el traslapado y el NEC. También vamos a tener que hacer un diagnóstico histológico, ¿no? Un diagnóstico histológico y hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Dentro del diagnóstico diferencial, este cuadrito me parece bastante interesante, ¿no? Dentro del diagnóstico diferencial debemos hacer diagnóstico diferencial con algunas de estas patologías, ¿no? Dermatosis lineal por inmunoglobulina A, el pénfigo paraneoplásico, el pénfigo vulgar, el pemfigoide ampulloso, el exantema agudo pustuloso generalizado y el síndrome de piel escaldada estafilocócica, ¿no? Que clínicamente se parecen mucho al síndrome de Steven-Johnson. Entonces, para explicarles un poquito, ¿no? En el caso del dermatosis lineal por inmunoglobulina es un paciente que, bueno, que se le hace una muestra del tejido lesionado y a la histología y a la inmunofluorescencia va a haber acúmulos de inmunoglobulina, ¿no? Es una patología inmunológica, ¿no? Igual que que los pemfigoides y el pénfigo y el pemfigoide. ¿En qué se diferencia el pénfigo del pemfigoide? Bueno, a manera breve nada más, ¿no? El pénfigo, bueno, si nosotros estudiamos la piel, ¿no? Vamos a tener la epidermis con sus estratos, la dermis, ¿no? Y la hipodermis, ¿no? Con sus estratos cada uno de ellos. A nivel de la epidermis, las células, los queratinocitos se mantienen unidos mediante ¿qué? Mediante unas uniones que se llaman los desmosomas, ¿no? En epidermis, desmosoma. Más abajo, entre la epidermis y la dermis, ¿quién va a mantener unidos la epidermis con la dermis? Los hemidesmosomas. Entonces, cuando hay una alteración a nivel de los hemidesmosomas, o sea, a nivel de la epidermis, todo eso se va a llamar pénfigo, ¿no? Y cuando hay una alteración de los hemidesmosomas o abajo, es decir, abajo, ¿no? Entre la membrana basal, entre la dermis y la epidermis, se va a llamar pemfigoide, ¿no? Entonces va a haber una alteración en estas uniones y como no va a haber una buena unión, se van a desprender y van a formar ampollas y lesiones, ¿no? Dermatológicas, ¿no? Y dentro de ellos están pues, los pénfigos paraneoplásicos asociados a neoplasias, a enfermedades linfoproliferativos, el pénfigo vulgar, que es muy, muy parecido al síndrome Steven-Johnson y que tiene síndrome Nikolsky positivo, el pénfigoide ampolloso, que presenta ampollas, sin embargo esas ampollas no se rompen, entonces no tienen signo de Nikolsky positivo, ¿no? Que lo vamos a ver un poquito más adelante.
Bueno, acá la dermatosis lineal por inmunoglobulina se le llama lineal porque siempre está en una zona formando líneas, como vemos acá, ¿no? Una sola línea. Acá, ¿no? Se le llama inmunoglobulina porque se encuentra inmunoglobulina no al estudio de inmunofluorescencia. El pénfigo vulgar, como vemos aquí, con signo de Nikolsky positivo. El pénfigo paraneoplásico, que también tiene signo de Nikolsky positivo y que está asociado a neoplasias malignas, ¿no? Y el pénfigoide ampolloso. Dentro del manejo, lo primero que es hacer es un paciente que amerita ser tratado en unidad de cuidados intensivos o en emergencia, ¿no? Vamos a tener que evaluar la severidad y el pronóstico, identificar y retirar el agente desencadenante en caso si es fármacos o algo, ¿no? Iniciar rápidamente el tratamiento el manejo de soporte y la farmacoterapia específica. Según una guía que había revisado, encontré un score, ¿no? Este score que se llama Scorten, el score de Scorten, que va a evaluar la severidad y el pronóstico, ¿no? De un paciente con síndrome Steven-Johnson, ¿no? Los parámetros que estudia este score son la edad, ¿no? Mayor de 40 años, si es sí, es 1 y si es no, 0. Va a estudiar la malignidad, la taquicardia mayor de 120, desprendimiento epidérmico inicial más del 10%, urea sérica mayor de 60, glucosa mayor de 250, bicarbonato mayor de 20 mil equivalentes por litro, ¿no? Entonces, a la suma de todos, si presenta 0,1, va a ser una mortalidad de 3,2, de 2, de 12,1, hasta mayor de 5, una mortalidad de 90%, ¿no? Entonces lo que dice acá, ¿no? Pacientes con Scorten de 3 o menos deberían ser manejados en unidad de cuidados intensivos en lo posible, ¿no? Ameritan ser cuidados en unidades en UCI, ¿no? El manejo, dentro de las medidas generales, el aislamiento, una temperatura ambiental tibia que porque reduce la pérdida de calorías, son pacientes que van a perder agua, no se deshidratan, nutrición oral por zona nasogástrica, etcétera, ¿no? Tratamiento tópico, procure no desbridar lesiones encarceladas de la piel, ¿no? Aunque algunos autores nos dicen que sí se debe desbridar, que sí se debe, ¿no? Pero bueno, no se debe, yo creo que no debería porque eso nos va a producir una infección, una sepsis, ¿no? Una deshidratación. Bueno, usar antisépticos tópicos, nitrato de plata, sulfadiacina de plata, ¿no? Cubiertas biológicas, ¿no? Fibroblastos de recién nacido humano, bueno, son algunos tratamientos, ¿no? Y dentro de los tratamientos de sostén, los aerosoles, ¿no? Aspiración bronquial, intubación en casos graves, en un caso un NEC complicado en que un paciente hay que intubarlo, ¿no? Alimentación enteral temprana, reemplazo de líquidos, como paciente con quemaduras. Claro, uno de los diagnósticos diferenciales son pacientes con quemaduras, ¿no? Con quemaduras, estos pacientes que hacen ampollas, hacen heridas graves, ¿no? Antibióticos de amplio espectro debido para prevenir las infecciones, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera. Bueno, lo vamos a recibir, lo vamos a revisar más adelante. Bueno, ya lo van a revisar ustedes, ¿no? Los fármacos, hay varios estudios. No hay un diagnóstico claro y preciso, pero la mayoría usa corticoides, ¿no? En el caso usan mayormente la prednisona de 200 miligramos, ¿no? Y dice que debemos reducirlo gradualmente entre 4 a 6 semanas, ¿no? Las ventajas, bueno, van a disminuir el proceso inflamatorio y reduce la mortalidad en casos graves, pero las ventajas es que prolonga el tiempo de cicatrización y esto va a favorecer a infecciones, ¿no? Eh, Se ha hecho bastantes estudios y dice que en este caso acá las inmunoglobulinas es un buen tratamiento, ¿no? Sin embargo, dice que no hay estudios clínicos en las desventajas, pero dice que sí va a disminuir la reacción inmunológica y disminuye la destrucción celular, ¿no? Las inmunoglobulinas intravenosas son muy buenas, dice que tienen un buen pronóstico y que los pacientes reaccionan muy bien a estos fármacos, ¿no? Otros, los ciclofosfamidas, acetilcisteína, la talidomida, pero que no hay experiencias, que son experiencias anecdóticas y que no hay, en las desventajas son experiencias anecdóticas y que no hay muchas ventajas que digamos, ¿no? Para el uso de estos fármacos. Bueno, eso es todo. Espero les haya servido de manera simple y sencilla, de manera breve, a grandes rasgos el síndrome Steven-Johnson. Les invito a estudiar un poquito más este cuidado, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Este, así que no lo perdamos de vista, ¿no? Bueno, muchas gracias amigos, un saludo. Bueno, aquí les dejo una fotito de mi sobrina Luana. Es una hermosura, es una niña muy linda y que me inspira a seguir adelante. Muchas gracias amigos y nos vemos, bueno,
muy pronto les voy a colgar otro videito para, según las patologías que yo vea en el hospital o que me llamen la atención, ¿no? Un saludo, fuerte abrazo, estudien mucho y nos vemos pronto. Adiós.